Reporte 100. Desde Nueva York está con nosotros el periodista Arturo Ángel. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, Arturo. Antier estuvimos platicando justamente de lo del Mayo Zambada y ahora sobre esta carta de Genaro García Luna. ¿Qué es lo que dice esta carta, Arturo, la carta de Genaro García Luna? Bueno, una carta que la tarde de ayer sus abogados nos hicieron llegar a varios periodistas aquí en Estados Unidos, ¿no? Una carta firmada el 13 de septiembre de 4 cuartillas, escrita a mano, con una sintaxis un tanto peculiar, diría yo, medio complicada de leer, tanto por lo amontonado que estaba como por, insisto, la sintaxis, pero tratando de ordenar un poco, yo diría 3 cosas, ¿no? La carta primero empieza diciendo a Genaro García Luna que él es inocente, que su caso y su juicio estuvo sustentado en puros dichos de excriminales utilizados como testigos colaboradores y como evidencia y con evidencia falsa, que el caso, de eso dice García Luna, ¿verdad? Que el caso en su contra es resultado o una represalia porque él no quiso ser testigo colaborador, que eso le habían ofrecido en un inicio a cambio de supuestamente declarar en contra de varias personas, empresarios, pues, que dice García Luna que él no lo podía hacer porque pues no eran hechos ciertos y que la intención de esas declaraciones que le pedían más bien hubiera sido generar desestabilización en México. Entonces, como dice García Luna que no quiso cooperar, no quiso entrar en este esquema, hubo una reacción que él denomina explosiva, y lo que viene entonces fue el proceso en su contra. Es cierto, porque yo cubrí el juicio de principio a fin, que las pruebas en contra de Genaro García Luna se sustentan realmente son dichos de testigos, eso es verdad, algunos de oídas, otros que dicen que directamente le dieron dinero a Genaro García Luna, es cierto, no hay en realidad documentos, registros bancarios, grabaciones, videos, audios que prueben esos sobornos, pero bajo las reglas de los procesos aquí en Estados Unidos se vale que si hay un cúmulo de testimonios, ¿no? Y hay un contexto que le den veracidad a esos testimonios, pues presentar un caso, y finalmente el jurado en su momento, el año pasado, encontró que la historia era creíble, ¿no? Más allá de toda duda razonable, y determinó que es culpable Genaro García Luna. Entonces, bueno, esa es la primera parte, ¿no? Luego, lo que más ha llamado la atención, dice Genaro García Luna que es público, dice él que es público, eso es lo raro de su redacción, que hay videos, registros y una serie de elementos que dice García Luna que prueban que el gobierno del presidente López Obrador, el presidente y su gente, han operado y han colaborado con líderes criminales y con sus familiares, ¿no? Así lo sostiene Genaro García Luna, y dice que incluso varios de esos testigos son los que participaron en el proceso y en el juicio en su contra. No queda claro si Genaro García Luna tiene pruebas de ello, porque no lo dice no dices que él tenga en su poder esa evidencia, tampoco lo descarta, pero más bien dice que es público, lo cual pues es un poco raro, ¿no? Da a entender que a lo mejor se refiere a pues lo que se ha venido publicando todo este año, ¿no? Tan debatido de si hay investigaciones de la DEA y de otras instancias que vincularían al círculo del presidente López Obrador, o a él mismo con grupos de crimen organizado, algo que el presidente ha desmentido en múltiples ocasiones y ha exigido pruebas, que se revelen pruebas de ello, lo cual hasta ahora no ha ocurrido. De hecho, hace unos momentos el presidente López Obrador respondía a los dichos de García Luna señalando lo mismo, pues que presente las pruebas si es que las tiene, ¿no? Pero bueno, esa es la parte, digamos, que más ha llamado la atención de la carta. Y luego, ya lo que termina diciendo Genaro García Luna, pues es quejándose de que lleva casi 5 años presa en esta cárcel metropolitana aquí en Brooklyn, que ha estado en condiciones infrahumanas, que incluso le han puesto compañeros de celda que lo que han hecho es espiarlo, que lo han grabado durante más de 2000 horas, tratando que él se inculpe, o sea, que han sido violados sus derechos humanos, y que pues seguramente procederá o él va a presentar una apelación una vez que se conozca la sentencia en su contra, que me parece que la carta entra justamente en este contexto, porque el próximo 9 de octubre, o sea, ya dentro de poquitos días, será la audiencia finalmente con el juez Brian Cogan, en donde este juez le dictará la condena que considere pertinente a Genaro García Luna por los cargos por los que ya fue declarado culpable desde el año pasado, y es una sentencia que seguramente será muy grave, que podría ir desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua. Entonces, Genaro García Luna, me parece que en ese contexto aprovecha eso, ¿no?
saca esta carta donde toma aspectos de varias cosas que están pasando en México. También por ahí menciona la carta de Mayo Zambada, menciona el tema de la ofensiva contra el Poder Judicial en México, que dice García Luna que en realidad es una cosa que va a favorecer a los criminales, pero creo que aprovecha ese contexto para tratar un poco, a lo mejor ya comenzar una defensa pública de cara a la condena que seguramente se le impondrá y que será muy severa en las próximas semanas. Sí, también faltando pocas semanas para que el presidente López Obrador termine su mandato, y también a pocas semanas de la elección en Estados Unidos. También lo hace en ese contexto la divulgación de esta carta a Genaro García Luna, Arturo. Sí, exactamente, ¿no? Finalmente Genaro García Luna es una persona que él junto con el Chapo y ahora el Mayo Zambada son objetivos que ha presumido el gobierno de Estados Unidos como logros, ¿no? Pero me parece que él en ese contexto en donde la relación entre México y Estados Unidos está rara, digamos, no no podemos hablar tampoco ni mucho menos de ningún tipo de rompimiento ni nada, aunque sabemos las diferencias que ha habido. Me parece que en esa bisagra que es este momento y en el potencial cambio de gobierno en el que va a haber en México y el que habrá a principios del año que viene, dependiendo del resultado de la elección aquí, yo creo que Genaro García Luna ya comienza a hacer algún cálculo en torno a qué le puede beneficiar a él. Tampoco es que le queden muchas opciones, ¿no? Insisto, ya se viene una sentencia inminente en su contra y yo creo que ahora comienza con esta nueva estrategia, aprovechando este momento, ¿no?, de cambios, y a ver si la narrativa le beneficia. Lo cierto es que pues de que ha logrado que se hable de su carta, pues desde ayer estamos con eso, ¿no? Entonces, sí, por ahí puede ser que le haya funcionado, aunque tampoco sé en hechos concretos que tanto le dé resultado eso, pero bueno, así están las cosas, ¿no? Sí, dice que el presidente López Obrador tendría vínculos con el crimen organizado, particularmente con los que acusaron a García Luna. ¿Quiénes acusaron a García Luna? Recuérdanos, Arturo Ángel. No, pues una serie de ex narcotraficantes, sí, que se han colaborado como testigos colaboradores. Creo que el más relevante a mencionar en este caso, por la conexión con el tema del presidente López Obrador, sería el hermano del Mayo Zambada, ¿no? Justamente, sí, el rey Zambada, quien desde el juicio con el Chapo declaró que le había enviado recursos al que era el rey Zambada, operaba en la Ciudad de México, estaba a cargo de esa, entre comillas, plaza, como se dice con lenguaje tan feo, ¿no? Y el rey Zambada había dicho en su momento que le había pagado sobornos al jefe de la policía de la Ciudad de México, justo en el periodo en que por aquellos años era jefe de gobierno del presidente López Obrador. Desde ahí viene esa historia deslizándose en tribunales, ¿no?, en el Chapo, y luego en el juicio de García Luna. Los abogados de García Luna intentaron que ese testigo profundizar en eso, intentaron que dijera el nombre del presidente López Obrador, diciéndole, usted por escrito ha dicho que el presidente, recuerdo que este señor, el rey Zambada, Jesús Zambada, dijo, no, yo no me acuerdo haber declarado eso, y no me acuerdo porque seguro es mentira, y ya el juez ahí, Brian Cogan, frenó ese debate, porque intuyó el juez hacia qué escala política podía avanzar esto, y dijo, a ver, no es un asunto esto no tiene nada que ver con este juicio. Se dio cuenta que los abogados de García Luna estaban intentando virar con un fin a lo mejor político el asunto, y ahí quedó en puntos suspensivos ese tema, ¿no? Entonces yo diría que ese testigo en particular, el rey Zambada, que Genaro García Luna dice en su carta que los mismos que han señalado los nexos de López Obrador, los supuestos nexos de López Obrador con criminales, son los mismos que han declarado en su contra, se refiere a él en específico, ¿no? El resto de los testigos en realidad no han hablado de algún tema que vincule al presidente López Obrador, pero bueno, estamos hablando de miembros del crimen organizado, exintegrantes del crimen organizado del cártel de Sinaloa, y particularmente del lado de los Beltrán Leiva, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, no le falta razón a García Luna, insisto, cuando dice que se trata de excriminales que han buscado beneficios. Es evidente, todos han buscado beneficios. ¿Qué tan precisas o no son las historias? Porque sí hay ciertas contradicciones en las fechas, en algunos elementos muy puntuales, pero de nueva cuenta, el juez Brian Cogan revisó las quejas de García Luna sobre el juicio y determinó que ninguna es lo suficientemente grave como para pensar que tuviera que haber otro juicio, y por lo tanto, aunque Genaro García Luna dice que es inocente, en realidad, en términos legales, aquí en Estados Unidos, ya es una persona declarada culpable y a la espera de sentencia. Y bueno, finalmente, Arturo Ángel, Genaro García Luna no solamente habla como policía de los años 80, también escribe entonces como policía de los años 80, por lo que dices de la redacción. ¿Parece un IPH o algo así? ¿Un informe policial homologado?
Mira, es que no, bueno, sí, es que la verdad es muy complicado, Genaro García. ¿Recuerdan cuando él hablaba, no? De hecho, siempre era complicado, y su carta, yo cuando la leía, híjole, sentía que también leía lo mismo, ¿no? O sea, ideas como cortadas, habla de registros, hay registros y es de conocimiento público, y me parece que el usar esa jerga un poco policíaca, luego también da pie a confusiones en cuanto a la literalidad de lo que dice ahí, porque incluso llegué a leer ayer que decía titulares como que García Luna decía que él tiene las pruebas o que él tiene las llamadas, y la verdad nada de eso queda claro, pero en efecto me parece que su redacción va mucho en ese sentido. Además, pues sí, también tiene algunas faltas de ortografía ahí en la carta. Finalmente eso sería lo de menos, digo, aunque pues sí no se ve mal, pues, ¿no? Pero sí, la sintaxis, la verdad, es bastante confusa, y también la letra y todo el amontonamiento ahí en una carta, además, 4 hojas rayadas, la verdad era de difícil lectura, pero bueno, es legible y tampoco nada que no se comprenda, ¿no? Claro. Arturo Ángel, ¿cómo seguimos la cobertura que realizas? Bueno, en cuanto a la carta del día de hoy y el seguimiento ya en las páginas de Milenio, hoy publicamos una nota sobre eso, y en mis redes sociales, en @ArturoAngel20, ahí traemos el seguimiento ya mucho más en tiempo real. Gracias, Arturo, como siempre. Un abrazo. Hasta pronto. Bye. Arturo Ángel desde Nueva York. Reporte 100.